continuar con lo que veníamos estudiando en la clase anterior, nos encontramos en la hoja 14, Carisha A, en los últimos 7 renglones, donde están los 2 puntos. Lo que vimos hasta ahora había sido el primer párrafo de nuestra Mishnah, que nos enseñó el Hanina Segan HaKohanim que la carne nivel 1 de impureza se podía quemar conjuntamente con la carne nivel 3 de impureza, y por más que pasamos de nivel 3 a nivel 1 conjuntamente, entonces la de nivel 3 la elevamos, le subimos, le incrementamos su impureza a nivel 2, si la poníamos junto con la primera para quemarlas, esto estaba permitido, ya que igualmente lo íbamos a quemar todo. Eso fue lo que nos enseñó el Hanina Segan HaKohanim en la primera parte de la Mishnah. Rabbi Akiva agregó y dijo, no solamente eso, Hosif Rabbi Akiva, agregó Rabbi Akiva y dijo, Mimehem Shel Kohanim, históricamente los Kohanim, los Nimreum Leadrik, no se privaron de tomar, dijimos, aceite de terumá, que se había impurificado, así fue como dijo la Mishnah Rabbi Akiva, aceite de terumá, que se había impurificado a través de un tebulión, a través de una persona que ya había realizado su inmersión en las aguas rituales, y es decir, que este aceite de terumá estaba arruinado, estaba en nivel 3 de impureza, porque dijimos que el que hizo la inmersión pierde prácticamente toda su impureza y le queda nivel mínimo, arruinando solamente la terumá, el aceite de terumá. Dijimos que aceite normal, profano, no se impurifica a través del tebulión. El de la terumá, que es más susceptible, sí, y se arruina considerándose en nivel 3. Agarrábamos, tomaban los kohanim este aceite impuro de terumá, que se lo puede utilizar para iluminación, y lo colocaban en una lámpara que estaba también impura, incluso que estaba impura en nivel 1 de tum'ah, en nivel 1 de derivado. Así había dicho nuestra Mishnah. Dice el Talmud, Mihdi, ¿cómo es? Este aceite que se impurificó a través de quien hizo inmersión, de aquel impuro que hizo inmersión y le quedaron vestigios de impureza. Mayeve, ¿qué condición tiene ahora este aceite que tocó el tabulión, el inmerso? Shelishi, transformamos, como dijimos, en derivado 3. Y cuando ahora lo vamos a encender colocándolo en una lámpara que tuvo contacto con un generador de impureza, alguien que había tocado a un muerto. No, la lámpara no tocó al muerto. La lámpara tocó a quien tocó al muerto. El que tocó al muerto, dijimos, es generador de impureza. Entonces la lámpara baja también un nivel. El muerto es generador de generadores. Quien tocó al muerto es generador. Y la lámpara que tocó al generador se transformaba en derivado número 1 de impureza. Entonces, si yo coloco el aceite de nivel 3 adentro de la lámpara que es nivel 1, Mayeve, ¿en qué se transforma? Sheni, queda en nivel número 2. Es decir, que le incrementamos al aceite de terumá de su nivel 3 de impureza, se lo aumentamos y lo elevamos a nivel 2 de impureza. Extraordinario. Se ve claramente que incrementamos. Maika Mashmalan. Pero ¿qué es lo que me está enseñando Rabbi Akiva? Shelishi, mutala soto sheli, sheni, que algo que estaba en nivel 3 lo podemos elevar al nivel 2. Hainoach, es exactamente lo mismo que nos enseñó el Hanina Segan HaKohanim, que la carne nivel 3 la quemábamos con la carne nivel 1 y la elevamos a nivel 2. Es decir, que está permitido incrementarle a algo nivel 3 y transformarlo en nivel 2. El Hanina Segan HaKohanim dijo exactamente lo mismo, salvo que uno habló con las ofrendas, que se fue el Hanina Segan HaKohanim, y el Akiva habló con el aceite de terumá, pero me está diciendo exactamente el mismo concepto. No agregó nada a Rabbi Akiva. Amar Rabbi Yehuda, Jabener Shel Mateket Askinan. Dijo Rabbi Yehuda, aquí, en el caso del aceite de terumá que estaba hablando Rabbi Akiva, estamos hablando de una lámpara metálica. El aceite este fue colocado en una lámpara de metal. ¿Y cuál es la diferencia
si es una lámpara metálica o es una lámpara de barro o cerámica. De Rahmaná Amad, la Torah Boreolam dijo en la Torah, Rahmaná es Boreolam, dijo en la Torah, Bajal al-Jereb, cuando nos habló con respecto a la impurificación que contagia, la impureza que contagia al muerto, trajo un ejemplo diciendo Bajal al-Jereb, aquel cadáver de espada, es decir, aquella persona que fue dado a muerte por una espada. ¿A qué viene esta aclaración? Que murió puntualmente por una espada. ¿Sí, no? Aprendieron nuestros sabios y dijeron, Jereb hareu que halal, Boreolam, nos está enseñando a través de este pasuk, al colocar la muerte conjuntamente con la espada, que la espada se encuentra al mismo nivel de impureza que el muerto. Perdón. Y entonces, si el muerto, nosotros lo llamamos Aviavot, generador de generadores de impureza, la espada también se va a llamar generador de generadores. Es decir, a diferencia de todos los conceptos normales que venimos explicando, que al contagiarse la impureza se baja un nivel, aquí, al tratarse de un muerto y de tener contacto con objetos metálicos como la espada, no baja el nivel de pureza y se mantiene. Tanto el muerto como la espada, que se contagió la impureza del muerto, van a mantener el mismo nivel. En ese caso, sería que la espada es generadora de generadoras de impureza. Y transmitiendo y transfiriendo este mismo concepto a el siguiente paso, es decir, en nuestra Mishnah, alguien tocó al muerto. El que tocó al muerto se transforma en generador, baja un nivel, generador de impureza. Ahora, cuando este generador de impureza de muerto tocó a una lámpara metálica, en lo que respecta a impureza de los muertos, vemos que el metal mantiene el mismo nivel. Entonces, la lámpara tocada por el generador de impureza va a ser considerada también generadora de impureza. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Se transformaría entonces la lámpara también ella en generadora de impureza. Y ahora, cuando yo coloco el aceite nivel 3 en una lámpara generadora, el generador de impurezas contagia y transforma al otro en primer nivel de impureza. Es decir, para saber, y aquí diría que ahora lo que nos estaría enseñando es que aquel que está en nivel 3, como era este aceite, lo podemos elevar incluso a nivel 1. No como el Rabbi Hanina Segar HaKohanim dijo de nivel 3 lo elevamos a nivel 2. Él está agregando, y nos está diciendo que incluso elevarlo a nivel 1 también estaba permitido y no hacían hincapié en eso. Si es así, entendemos perfectamente lo que Rabbi Akiva agregó sobre las palabras del Rabbi Hanina Segar HaKohanim. Cuestiona al Talmud, ¿y cuál es la fuerza mayor que tiene Rabbi Yehuda de tener que posicionar nuestra Mishnah puntualmente en una lámpara metálica y llegar a toda esta conjetura y deducción que estamos diciendo? Sería más convencional hablar de una lámpara cerámica de barro, que era lo que se utilizaba usualmente, y a la pregunta, entonces, ¿dónde está el incremento? Ya a las palabras de Rabbi Hanina Segar HaKohanim, si la lámpara era de cerámica o de barro, entonces el nivel de impureza que tenía es nivel 1. Y cuando contagia el aceite lo transforma en nivel 2. Entonces el aceite que era 3 se transformó en nivel 2. Lo mismo que dijo el Rabbi Hanina Segar HaKohanim. Ante este planteo, que Rabbi Akiva estaba diciendo exactamente lo mismo que el Rabbi Hanina Segar HaKohanim, y que por eso aparentemente se vio forzado a explicar que tiene que ser una lámpara metálica, yo no veo ninguna necesidad de todo eso. De hilo atam, tamé betamé, ve hilo ajá, pasul betamé. En el caso de la carne,
la carne 3 se impurificó y se transformó en nivel 2. Todo estamos hablando que era carne impura y ahora sigue estando más impura. Pero la carne 3 también tenía la capacidad de impurificar a otra y transformar a otro en nivel 4, ya que cuando se trata de ofrendas, dijimos, así habíamos explicado en la introducción al comienzo de todas estas clases, que en ofrendas se llega hasta nivel y derivado 4. Entonces, era carne que es denominada impura, no arruinada, impura, y puede purificar a otra. Cuando yo la transformo en 2, subió de nivel, pero seguía siendo impura igualmente. En cambio, con la terumá, el aceite que nosotros teníamos, que era de terumá, que fue tocado por quien se sumergió en las aguas rituales, ese aceite no era impuro, era aceite arruinado, pasul. Habíamos explicado también en aquella introducción que cuando no tiene la capacidad de seguir contagiando la impureza, lo llamamos que está arruinado, no lo llamamos impuro. Entonces, aquí Rabbi Akiva me enseñó que algo que estaba arruinado y no tenía la capacidad de purificar a otro, podemos elevarlo en su nivel y su categoría, que pueda incluso impurificar a otros, porque al elevarlo a nivel de impureza 2, puede impurificar a otro y transformarlo en 3. Entonces, él agregó algo más diciéndonos que nosotros transformamos algo arruinado en algo impuro. Y esta es la novedad de las palabras de Rabbi Akiva. ¿Para qué entonces tener que alterar y explicar que estamos hablando en una lámpara metálica? Amar Rabá, dijo Rabá, Matnitin Kashite, porque él tenía una dificultad con la situación que explicó nuestra Mishnah. ¿Por qué la Mishnah se tuvo que molestar en decir que la lámpara había sido tocada por alguien que tuvo contacto con un muerto exclusivamente? Era suficiente que diga, la lámpara tocó a un generador de impureza. Cualquier generador de impureza va a transformar la lámpara en derivado 1. ¿Por qué tuvo que elegir o molestarse en tomar un ejemplo que tocó a alguien que había tocado a un muerto? Que diga, por ejemplo, que tocó a un reptil muerto o a otra fuente. O como dijimos, en general, tocó a un generador de tum'a. Sino, al elegir puntualmente que tocó a un muerto, es porque hay aquí una halajá, una ley que es exclusiva a los que tienen contactos con los muertos, que no se aplica a los que tienen contacto con un reptil muerto. ¿Y cuál es la tum'a? ¿Cuál es esa impureza con la diferencia exclusiva que hay entre uno y otro? Esa diferencia está marcada con los productos y objetos metálicos, que al tratarse de impureza del muerto, el objeto metálico mantiene el nivel y no baja. En cambio, si fuese impureza por un reptil, incluso el objeto metálico baja de nivel. Toda la exclusividad de los objetos metálicos de mantener el nivel es única y exclusivamente en Tum'at Met, en impureza que viene por un hombre muerto. Y por eso es que la Mishnah se molestó en decir que la lámpara había sido tocada por alguien que tocó a un muerto, para indicarnos que estamos hablando de un contagio que solo lo vamos a encontrar con el muerto. Por eso, era la lámpara metálica, la lámpara mantiene el nivel de generador de tum'a, y ahora al colocar el aceite que estaba en nivel 3, lo elevamos a nivel 1. Amar Rabá, dice Rabá, entonces, ahora que quedó bien comprendida la Mishnah, la novedad que dijo Rabbi Akiva, y por qué tenemos que hablar exclusivamente en una lámpara metálica, deduce Rabá lo siguiente: yo entiendo de las palabras de Rabbi Akiva que la impureza de las bebidas para impurificar a otros es una impureza de la Torah. Si bien más adelante vamos a ver que hay discusión, pero de las palabras de Rabbi Akiva yo entiendo indefectiblemente que las
las bebidas reciben impureza de la Torá y contagian la impureza de la Torá. Y saca ataque de Rabbanán. Si nosotros vamos a querer interpretar que solamente por decreto rabínico se impurifican, Mirdi, Hainer, Mai Kamehania Lehai Shemen. Analicemos, esta lámpara, ¿en qué influencia en el aceite que nosotros colocamos dentro de él? Y le absule, Gufé, Apasil, Becae. De acuerdo a los parámetros de la Torah, este aceite que había sido tocado por quien se inmersió, ¿sí? se sumergió en las aguas rituales, este aceite tenía nivel 3, pasul, arruinado, no tiene capacidad de contagiarle impureza a ningún otro. Así es, claramente, la ley de la Torá, que se impurifica y no puede contagiar la impureza al otro. Y si nosotros decimos que de acuerdo a las reglas de la Torá, una bebida impura no contagia impureza en ningún otro producto, entonces, incluso que nosotros lo colocamos en una lámpara y que la lámpara es abatum'a, es generadora de impureza, de todas maneras, no le incrementamos absolutamente nada a este aceite. ¿Por qué? Si vamos a decir, lo elevamos a nivel 1 de impureza. Muy bien, ¿y eso qué implica? Si igualmente, de acuerdo a los parámetros de la Torá, un líquido, una bebida, no puede contagiar la impureza a ningún otro, entonces, llamémosle nivel 1, nivel 2, nivel 3, es exactamente lo mismo. Él está arruinado, se impurificó y no puede contagiarle a ningún otro. Se llama que está entonces el aceite arruinado y no hay dividir en niveles. Por lo tanto, tengo que llegar a la conclusión que Rabbi Akiva estudia que un aceite, una bebida impura, sí tiene la capacidad de impurificar y por eso entonces en nuestra situación al colocarlo en una lámpara metálica sí hay incremento y aumento de impurificación. Dice el Talmud, Mimai, ¿quién dijo? Dilma, le también a Harim de Rabbanán. Quizás estamos hablando que de acuerdo a la Torá no tiene capacidad de impurificar ningún otro el aceite, pero por decreto rabínico sí puede impurificar al otro. Y lo que nos enseñó acá Rabbi Akiva es que aumenta la impureza de acuerdo al nivel y decreto rabínico. Dice el Talmud, no señor, y me da la Rabbanán, si estamos hablando que impurificaría a otro por decreto rabínico, pero de la Torá no tiene la capacidad el aceite de impurificar a ninguna otra cosa, entonces necesitaríamos entonces llegar a que se haya impurificado con una lámpara que era generadora de impureza. ¿Por qué no? Porque si nosotros estamos tomando los decretos rabínicos en cuenta para nuestra explicación, incluso si se hubiese purificado el aceite con un derivado 1 e incluso con un derivado 2, que normalmente nosotros hubiésemos considerado el aceite entonces en derivado 3, si se contagió de un derivado 2, él pasaría a ser un derivado 3, no es correcto de acuerdo a los decretos y parámetros de nuestros sabios. Ditnan, como enseña la Mishnah en el tratado de Pará, con la posible terumá, todo producto que tiene capacidad de contagiar y arruinar a algo de terumá, un alimento o bebida de terumá, transforma a los líquidos en rishon. Hay un decreto rabínico en el que todas las bebidas son más susceptibles a la impureza, ya que ninguna bebida necesita ningún tipo de preparación previa para impurificarse, a diferencia de los alimentos que vamos a estudiar más adelante, que necesitan ciertos detalles para que pueda ser contagiado de impureza. Las bebidas no necesitan ninguna preparación y bajo cualquier circunstancia ellas se impurifican inmediatamente. Entonces, nuestros sabios, para que estemos más atentos, dijeron, cualquier bebida que se impurifica, automáticamente se eleva a nivel rishon.
se eleva a nivel primer derivado de impureza. Entonces, si nosotros estaríamos hablando aquí, tomando en cuenta los decretos rabínicos, es indistinto con qué se impurificó este aceite de terumá. Es verdad, yo tengo el aceite original de terumá tocado por quien hizo su ablución en las aguas rituales. Ese aceite va a estar arruinado. Nivel 3, de acuerdo a los parámetros de la Torá e incluso de acuerdo a los parámetros rabínicos, como termina diciendo, Husmi Tibulión, salvo el que se sumergió en las aguas, que él solamente arruina las bebidas de terumá, solo las arruina y no pueden contagiar más a otros. Eso tanto de acuerdo al parámetro de la Torá como de acuerdo a los decretos rabínicos. Pero con cualquier otra fuente de impureza que se haya impurificado alguna bebida, nuestros sabios decretaron que se eleva a nivel 1. Entonces, en nuestro caso, yo tengo el aceite arruinado. Si lo coloco en una lámpara que es generadora de tumá, de impureza, lo coloco en una lámpara nivel 1. Lo pongo en la situación que tocó incluso una carne que era nivel 2. De cualquier manera, el aceite se transforma igualmente en nivel 1 de acuerdo a los decretos rabínicos. Entonces, si nuestra Mishnah está hablando de acuerdo a los parámetros de nuestros sabios, es innecesario poner una lámpara metálica generadora de tumá. Se puede explicar en cualquier situación, siempre el aceite va a transformarse ahora en nivel 1. En la Shema Miná de Oraitai. Si nos vemos claramente, si la Mishnah se molestó en tener que hablar de una lámpara metálica, es porque estamos hablando solamente de acuerdo a los parámetros de la Torah, que solo la generadora de impureza puede transformar el aceite en nivel 1. ¿Está bien? Y eso quiere decir que el aceite que se impurificó y ahora es nivel 1, tiene la capacidad de impurificar a otros también. Si no podría impurificar a otros, entonces se sigue manteniendo en el mismo nivel que tenía, que era nivel 3, ya que de una manera u otra nunca puede impurificar a otro, entonces no le incrementamos ninguna impureza. Esta es entonces la conclusión de nuestra Gemara.